contacto con Francisco Viejo Bueno. ¿Está Francisco? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias por tu tiempo, por atendernos. Bueno, no, de nada, muchísimas gracias. El agradecido soy yo en la posibilidad de alguna manera poder difundir, dar a conocer a toda la audiencia, al pueblo tucumano, esta encuesta que hemos realizado a fines del año pasado, que es una encuesta que ya se viene realizando año a año desde la época de la pandemia, Sí, y la verdad que es un gran instrumento que nos permite de alguna manera ir conociendo la realidad, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, sí. desde la carrera de sociología. En la pandemia obtuvimos muchos datos. La adicción a la pornografía, como vos decías, tiene que ver también algo con la época de la pandemia, porque en la época de la pandemia se potencializó el uso de las redes Claro. y se potencializó también todo esto que, bueno, vos me invitás a hablar un poquito del tema de la adicción a la pornografía, ¿no? Sí, sí. La verdad que es un tema cada vez más común, decíamos nosotros, y leyendo el artículo veíamos que también a través de las redes sociales y cada vez en edades más de más pequeños, es que se comienza el consumo de la pornografía. ¿Esto es así, Francisco? Sí, lamentablemente sí. Decimos, ¿no?, que esta es como una verdadera pandemia silenciosa, porque lamentablemente la persona que se encuentra en esta situación adictiva a la pornografía, no le es fácil hablarlo, lo mantiene muy en oculto, y por lo general logra hablarlo cuando o ha llegado a niveles muy traumáticos, o cuando es descubierto. Y sí, como vos decías, este acceso generalizado, esta facilidad que existe hoy para el uso de las redes, lamentablemente lleva a que niños de muy temprana edad accedan a este material de alto contenido, que sus mentes, su psiquismo, ¿no es cierto?, su maduración aún no tiene la capacidad de hacerlo, y genera, ¿no es cierto?, las bases, el fundamento de alguna manera para dejar una herida, una huella que luego se transforma en una base para adictiva, ¿no? El Por- niño, sí. Quería consultarte por qué decís que es una adicción, porque la verdad que es raro el concepto. Bueno, quizá valga acá una aclaración. Hay que ver también en qué momento llegamos a una adicción, ¿no? O sea, la adicción por ahí, cuando uno va al estudio, lee distintos materiales, hay algunos que se inclinan más a una cuestión cuantitativa, que tiene que ver con la cantidad de horas que podemos Claro. estar pasando frente a la pantalla, cantidad de horas que consumiendo este material. Pero yo me inclino más, y digamos, y la mayoría de los autores hablan de una cuestión de dependencia del material, ¿no? O sea, cuando la persona ya se vuelve dependiente de ese material, el consumo de todas esas imágenes genera alteraciones en la globalidad de la persona. A nivel hormonal, por ejemplo, se secreta mucha dopamina en el cerebro, ¿m? Y los autores terminan diciendo que esto se vuelve una droga dependencia, porque el organismo nuestro termina necesitando volver a caer y repetir y volver a producir esas sensaciones que le produce el consumo de estas imágenes. Y esto hablando desde el mero aspecto fisiológico de la persona. El consumo de pornografía afecta la globalidad de nuestro ser, o sea, nos afecta a nivel fisiológico, como estamos señalando, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel espiritual, moral. La verdad que es un verdadero drama cuando llegamos a personas que han caído en esta situación, y que por un lado vivimos en tiempos, ¿no es cierto?, que propician o ponen a la persona en esta situación. Hoy decimos, ¿no es cierto?, que se vive una suerte de pornificación de la cultura,
no lo digo yo, no lo descubro yo, sino que lo dicen numerosos autores, desde la mera propaganda de alto contenido erótico, la naturalización de conductas sexuales, la facilidad del acceso a todo este material. Es como vos decías al principio, se ha vuelto de alguna manera, entre comillas, común toda esta situación que en otros momentos sociales, en otros momentos de la historia de nuestra comunidad no eran tan así, ¿no? Francisco, ¿qué tal? Mira, te habla Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La pregunta mía es, ¿cuál es la causa de la pornografía? A ver, si nos ponemos a ver, hace rato decíamos que es una adicción. Tengo entendida que desde el punto de vista etimológico la adicción es el no decir, la ausencia del decir, ¿no? Es decir, tengo una conducta aislada, me encierro, me aíslo para producir soy dependiente primero de esa conducta de ver, porque la pornografía no la voy a ver en público, la voy a ver yo solo, encerrado, ¿no es así? Sí. 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 ¿Y cuál será la causa? Si tenemos que encontrar una causa a lo largo de estas edades que vos me has propuesto, digamos, en tu muestra, estamos hablando de has indagado sobre 321 encuestados comprendidos entre las edades de entre 16 y 31 años. Yo supongo que en este caso van a haber distintas causas, ¿verdad? En algunos, qué sé yo, por ahí capaz que sea consecuencia de una depresión, qué sé yo, no sé. Pero en un chico de 16 años o menor que ¿cuál será la causa de la pornografía? Bueno, justamente un poquito te iba a decir eso, ¿no? O sea, siempre que abordamos un tema desde la psicología, siempre necesitamos ir al caso concreto, porque cuando hablamos generalidades, por ahí, como vos decías, bueno, a ver, hay que ver situación por situación. Pero, podríamos empezar diciendo que la sexualidad forma parte de nuestra naturaleza humana. Ajá. Es una realidad que conforma nuestra realidad humana, atraviesa todas las esferas de nuestra vida, de nuestra actividad, y por ende, en algunas edades, digamos, quizá desde la adolescencia, podría decir yo, hay una búsqueda, una necesidad, ¿no es cierto?, de buscar aprender esta realidad. Claro. Por ahí en el niño es más por accidente, por malicia, y como también se detalla en el estudio, lamentablemente muchas veces este material termina siendo de algún modo el primer material de educación, o no le llamaría yo educación, sino de cómo la persona accede al conocimiento de esta realidad que conforma también lo humano, ¿no? Y ese primer conocimiento, que es de algún modo erróneo, lamentable, termina generando en la persona expectativas, ideas, sentimientos que luego no corresponden con la realidad, ¿no? Claro. Y termina de alguna manera frustrando. Mirá, vos sabés que, disculpa, yo asociaba la etapa del COVID, esta cuarentena que tuvimos, el encierro, no poder salir y demás cosas, y esta búsqueda de dopamina al mismo tiempo, ¿no?, que genera la pornografía. Y pensaban los chicos de 15, 16, 17 años que por ahí tienen un estilo de vida, si se quiere verlo de algún modo, medio todavía cuidado o reprimido, digo. No puede salir de sábado a la noche, no puede salir bien la noche, no tener la posibilidad de conocer chicas, de conocer una realidad. Y por ahí termina siendo, digamos, esta la válvula de escape, ¿no? Porque lo asocio, digo, el encierro de la cuarentena en la vida de un adolescente, por ahí ocurren estas cosas, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería la recomendación en el caso de los adolescentes para los padres? No porque tengan, a lo mejor sospechen, uno sospecha, uno más o menos como padre se da cuenta cuando el hijo, digamos, está en ciertos hábitos y necesita. ¿Cuál sería la orientación a los padres, en este caso de los adolescentes, licenciado? Bueno, por empezar,
como se dice, no hacer la vista gorda y mirar para otro lado, ¿no? Sino tratar de fomentar el diálogo con los hijos en un contexto, ¿no es cierto?, de confianza, de seguridad, que les permita poder hablar de estas cuestiones, propiciar, ¿no es cierto?, de alguna manera una educación de la afectividad, una educación del amor, buscar también, en caso ya que sea por supuesto algo ya adictivo, la búsqueda de un profesional especializado. Antes de caer en adicción siempre se habla, ¿no es cierto?, de la educación preventiva, ayudar a la persona a que canalice todas estas energías de un modo saludable, que aprenda a usar responsablemente las redes sociales, a no caer en la mirada reduccionista, reductiva de la sexualidad. Vivimos en un mundo demasiado materialista y que lamentablemente también ha materializado la sexualidad, cuando la sexualidad es algo mucho más profundo, más amplio, más elevado. Entonces, educar también en ese aspecto, en ese sentido, a los jóvenes, a los niños, y suscitar también actividades saludables, de encuentro con la realidad, ¿no es cierto? Porque todo esto del consumo de imágenes, como vos decías, termina a la persona encerrándola, aislándola, termina, digamos, separándola de la realidad, porque esas imágenes consumidas se terminan volviendo para él su realidad, ¿no es cierto? Una realidad aparente, una realidad falsa, pero una realidad para ese psiquismo. Claro. Lo termina separando de la verdadera realidad, ¿no? Entonces vive, piensa, siente y actúa de manera errónea y hasta enfermiza, ¿no? Francisco, ¿sabes que a veces es común, lamentablemente, porque hablamos de los adolescentes, pero también al nivel de los adultos pasa mucho, imágenes, videos a través de grupos con la total normalidad? Sí, está naturalizado. Está naturalizado, a veces, entonces, claro, la gente no entiende cuál es el problema de esto, ¿no? Y yo quisiera consultarte a nivel adulto, porque vos decías que cuando un niño o cuando de niño se accede a este tipo de material, deja una huella, ¿no? Te hago una consulta. A nivel adulto, ya en la vida conyugal, en la intimidad del matrimonio, ¿es posible que el consumo de esa pornografía de niño, de adolescente o que tal vez de adulto se siga realizando, afecte al amor, afecte a la sexualidad también dentro del ámbito matrimonial? Sí, por supuesto, está, digamos, en las consultas que uno tiene en el consultorio se ve ampliamente la afectación de la vida matrimonial, porque por empezar tenemos que tener en cuenta que este mundo de la pornografía es un mundo de una industria pornográfica que busca de alguna manera volvernos adictos, y que para volvernos adictos, para consumir, porque todo eso les genera a ellos un lucro económico, genera imágenes, digamos, hay psicólogos también detrás de esto que saben cómo despertar, movilizar todo esto que hablamos de la dopamina, de la dependencia, de todos los sistemas neurológicos que se puede generar conductas adictivas. La adicción también es progresiva y en ese consumo se va accediendo cada vez a material de algún modo más de contenido más alto, contenido más aberrante. Y como yo le decía, esas imágenes que consumimos, que nuestra inteligencia las adquiere, la inteligencia termina, ¿no es cierto?, comandando la voluntad, termina comandando la afectividad, le muestra a la voluntad, le muestra su afectividad, la inteligencia, esas imágenes como que fueran lo normal, lo natural, entre comillas,
y la afectividad y la voluntad termina buscándolo, ¿no? Entonces muchas veces cuando la persona va al encuentro real con su cónyuge, busca repetir, reproducir aquello que ha consumido, Sí. y de alguna manera termina, ¿no es cierto?, generando situaciones complejas a nivel matrimonial, termina generando frustraciones emocionales. La persona en el fondo termina no viendo, no encontrándose con el otro. Entonces esta pregunta que vos hacías por ahí en las redes, si termina destruyendo el amor, yo pienso que sí, porque Claro. uno no deja de verlo al otro en su realidad, termina reduciendo el amor a un aspecto fisiológico, termina queriendo buscar una satisfacción personal, muchas veces sin ese encuentro real, amoroso con el otro, ¿no? Claro. Claro, más allá de, antes de abordar incluso el amor, que es algo que significa una orfandad en el que busca pornografía, está huérfano de amor, ¿no? Yo creo que, o sea, y perdón, ¿no? Me gustaría determinar muchas veces en estos daños que ocurren en los consumidores de pornografía, y a mí me preocupa especialmente el adolescente, ¿no? Porque por ahí se empiezan a adquirir ciertas parafilias que son altamente peligrosas y que dañan la funcionalidad sexual de cualquier persona al adquirir una parafilia, que es un hábito muy determinado. Yo creo que la licenciada puede definir mejor lo que es una parafilia, ¿no? Mira, por un lado, la persona que cae en una cuestión adictiva con la pornografía, Sí. termina, como decíamos, con esta cuestión de la dopamina, termina afectando a nivel neurológico lo que se llama el lóbulo frontal, que es el lóbulo, ¿no es cierto?, el más elevado en nuestro cerebro, que es el que controla nuestra conducta, nuestras emociones, que controla los impulsos. La persona termina muchas veces, la adicción termina afectando toda la vida de la persona, ¿no? O sea, empieza a aislarse, o sea, afecta su vida social. Cuando va al encuentro con un otro, se afecta ese vínculo, porque se busca un vínculo de algún modo interesado, en donde se busca la propia satisfacción. Sí. Se termina queriendo muchas veces imitar las imágenes consumidas, y esto por ahí lleva un poco a lo que vos recién decías de estas conductas aberrantes. La persona se pone en situaciones de peligro, puede caer en una cuestión de conductas sexuales sin límites. Claro. Y Francisco, va deteriorando el orden moral, entonces puede caer luego en el abuso de niños, en conductas, digamos, de algún modo antinaturales. claro. Tremendo. ¿Hay alguna relación entre la violencia y la pornografía? Sí, bueno, muchos autores señalan que esta insatisfacción, porque en el fondo, digamos, la conducta adictiva se va volviendo progresiva, cada vez más necesaria, porque al no corresponder con la naturaleza humana, o sea, es una falsa solución, el consumo de pornografía es una falsa solución a la realidad de la sexualidad humana, genera un vacío interior, genera una insatisfacción. Esa búsqueda también, incluso cuando muchas veces esto queda, como decían recién ustedes, en la soledad, pero muchas veces se va a buscar repetir esas conductas con otras personas y termina generando también frustración, ¿no? Entonces la persona en este vacío, en este aislamiento, en esta frustración, va generando, ¿no es cierto?, de algún modo un caldo de cultivo
lo termina poniendo en conductas violentas. La persona se encuentra violentada, pierde, como le decía yo, muchas veces ese límite moral, a veces lo lleva a conductas de abuso sexual, donde también son conductas de violencia, de maltrato. Tremendo. Sí. Bueno, Francisco, vamos llegando al final de nuestra nota porque tenemos que ir a una tanda. Yo quisiera agradecerte mucho tu tiempo sobre todo y felicitarte por el estudio que han realizado con la UNSTA, con la cátedra de Sociología sobre el tema de la pornografía para advertir a nuestra sociedad de esto que puede convertirse en una adicción y que cada vez está más normalizado. Así que, bueno, seguramente que en otra oportunidad podremos seguir profundizando en esto, Francisco. Bien. Yo también les agradezco y quiero cerrar, digamos, esta nota con una mirada también positiva. Es muy grave la situación, como hemos conversado, pero se puede salir de la adicción. Hay lugares de ayuda. Eso, perfecto. Y tratemos siempre también de actuar de manera preventivamente en la educación de nuestros hijos, con una mirada realista de la sexualidad, con una mirada integral de la persona humana. Es más productivo, digamos, es más sano prevenir que luego estar curando, ¿no? Entonces, no miremos a otro lado, nos ocupemos de este tema con responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Francisco. Hemos hablado con el psicólogo Francisco Viejobueno. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.